nos dejó un poco con ganas de saber más de él. Nos contó de cómo fue a Ciudad de México a estudiar guitarra y allá tuvo contacto con no solamente artistas, particularmente la danza de los concheros, y cómo le ha redituado esto en la vida profesional. Me parece que hoy lo podemos ver y atestiguar por todo lo que nos va a contar. No quiero empezar a ni siquiera hacer el índice, pero mi buen Fer, buenas tardes. Tenemos aquí personitas que nos acompañan y quisiera que nos contaras así como si fuera ya una segunda pregunta, pues, suponiendo que la charla anterior fue la primera. ¿Qué fue de tu vida musical cuando llegaste aquí a Monterrey? Bueno, Pato, muy buenas tardes, queridos amigos, también todos los que nos están escuchando, y agradecido con Literarica, contigo, con Ángeles, estar aquí con ustedes. Bueno, yo llegué en el 85, me regresé del Distrito Federal, justamente en el año del temblor. Pero yo llegué los primeros meses de esto, alrededor de febrero, más o menos por ahí. Dije, bueno, ya el DF, yo creo que ya es hora. Yo venía con el problema ya de mi mano, que yo ya no podía seguir tocando. Y llegué, estuve pues prácticamente 6 meses consultando doctores y en un estado pues difícil de alguna manera, ¿verdad? Que tenía yo que buscar de alguna manera cómo superarlo, ¿verdad? Francamente sí estuve en un estado fuerte, depresivo, ¿verdad? Después de tantos años de estudio y que te ves en que ya tu vida depende de un dedo y ya no lo pudiste mover. Ahí mi señor padre me recomendó, porque le dije, papá, necesito trabajar, ayúdame por favor a conectarme con el mundo de aquí de Monterrey. Y me conecta con el ingeniero José Emilio Amores. Y me dice José Emilio Amores, que estaba en ese entonces director del Teatro de la Ciudad. Me dice, aquí tenemos una pregunta. Mi buen Alejandro Ibarra pregunta, ¿qué te pasó en la mano? Sí, Alejandro, mira, es una enfermedad que le suele ocurrir al músico que no estudia adecuadamente. El dedo índice sufrió una contractura muscular, empezó como una contractura por estar estudiando en una posición inadecuada, y esta contractura devino en un problema después neurológico que le llaman distonía. El cerebro se condiciona a mandarte señales que te mantienen el dedo contraído. Si estudiaste contraído, entonces el cerebro dice, pues yo le voy a mandar señales de contracción, y el dedo se quedó contraído. Entonces regresarlo otra vez a que se relaje el dedo medio, que además me contrae toda la mano, ¿verdad? Porque están conectados ahí todos los músculos. No hay absolutamente ni un daño muscular, ningún nervio está cercenado ni nada, simplemente es una cuestión de sustancias, ¿verdad? De sustancias que impiden que la mano esté mal. Entonces se quedó la mano contraída. Bueno, entonces nos contabas que al llegar le dijiste a tu padre, al llegar de México a Monterrey, hola Anael Flores, le dijiste a tu padre que te ayudara a buscar trabajo y te conectó con el ingeniero Amores. Me citó al día siguiente en su oficina, una persona muy amable, de muy buen trato, muy fina persona, y siempre preocupado. Yo sí sentía al ingeniero muy preocupado por la cultura acá entre nosotros. Dice, mira, tecnológico entonces, en la SAT, ¿o en qué hacía? No, él estaba de director del Teatro de la Ciudad, recién inaugurado, ¿verdad? Y entonces me dice ahí en su oficina, mira, acaba de abrir una escuela, la UR, la dirige David García, déjame hablarle. Digo, David García, pues yo conozco a David García. Y yo conocí a David García del rock,
¿verdad? Tuvimos algún encuentro juntos cuando éramos rockeros, no propiamente tocando, pero yo sabía quién era David García y él de alguna manera sabía quién era yo. Entonces de ahí mismo, crucé la calle, salí, me fui a Padre Mier, tomé el Ruta 4, lo digo con mucho orgullo, ¿verdad? Tomé el Ruta 4 y me dejó ahí justamente en Degollado, exactamente. Y ahí fui con David. Entonces David me dijo, ¿qué quieres hacer? Sí tengo modo de darte trabajo. Le digo, pues mira, David, te puedo atender la clase de guitarra, con todo gusto te puedo atender cualquier clase de teoría musical o solfeo, si quieres puedo dar armonía y puedo atender la parte de los niños que traía yo el sistema de tono muy fresco. Entonces, bueno, pues quiero que me des todas. Entonces me dio chamba de todo. Me dio una muy buena chamba, muy buena plaza, nos hicimos muy amigos. Y mi primer trabajo, pues finalmente ahí fue donde estuve, y ahí fue donde tuve la oportunidad de conocerte, maestro. Justamente a ti y al maestro Jorge Orozco, a quien le guardo también mucho cariño, igual que a David García, ¿verdad? Para mí, tres pilares de la música de aquí de Monterrey. Muchas gracias. Ahora cuéntanos, Consort. Consort es todo un tema que probablemente nos va a llevar toda esta tarde, porque tiene muchos filones, muchas aristas, muchas salidas. Creo que se quedó congelada la imagen y ya no te escucho, Pato. ¿Ustedes sí me escuchan? Pero no sé si el audio continúa. No te alcancé a escuchar, mi Pato, perdón. Que si nos cuentas de Consort, el nacimiento de Consort, a qué se dedica, toda la gama de... Claro. Ese es un recuerdo mutuo. Si lo tienes en memoria, siendo tú mi maestro y además compañero como de trabajo, me dijiste que tanto tú como Jorge Orozco en una reunión, oye, que fíjate que Chuy Delgado, pues ya otro muy buen amigo flautista, empresario, flautista, pues ya necesito una persona ahí que atienda gente que de esto de las bodas y que nosotros tocamos, porque pues él ya se casó, hombre, ¿no te gustaría entrar como representante del ensamble barroco que ustedes integraban? Que yo creo que fue uno de los grupos más hermosos que ha tenido la ciudad y que trabajaban pero durísimo todos los días para hacer música. Entonces me presentaron a Chuy Delgado y me acuerdo que me llevaron a tocar en una misa en Laredo, exactamente. Yo tocaba ahí la mandolina, tocamos unas cositas de mandolina, cantamos juntos, algunas otras cositas de misa. Sí, la cosa que quiero decir es que qué curioso, tampoco bastante bueno, y ahí cantamos tú y yo a dueto. Al día siguiente, en el desayuno, hablamos de eso, y entonces, pues viendo esta necesidad que tú decías de que ya alguien se encargara de levantar el teléfono y contestar llamadas, pues ahí te propusimos, Jorge Orozco y yo, enfrente a Chuy Delgado, y me parece que así fue como te encarrilaste ya pues a todo lo que siguió en Consort. Cuéntanos, tenemos aquí saludos del ingeniero Saldívar, de Consuelo Olivares, de Alejandro Ibarra, por supuesto, digo por supuesto porque ya lo mencionamos hace rato, de Paulina Morales, Consuelo Olivares, César de Luna, María Cristina Moreno, y creo que hay otros por ahí arriba que ya no veo. Saludos a todos ellos, con ellos estamos platicando, mi Fer, cuéntanos.
Sí, cómo no, Pato. Mira, yo entré primero en la misma oficina de Chuy, atendiendo las misas propiamente del ensamble barroco, ¿verdad? Lo que me iba pasando, a través de su secretario me mandaban recaditos de que fuera y atendiera rápidamente esas misas, ¿verdad? Yo todavía era maestro de la UR, ¿sí? Esta cosa del ensamble barroco, nada más por decirles, fue un tiempo en el que Chuy Delgado tuvo una oficina en la escuela, no sé si era subdirector o algo así, y ahí tenía un clavecín, que era un instrumento muy raro aquí en Monterrey. Y nos juntamos, pues, una flauta, violín no había, trompeta por ende, y el oboe de Dufran, ¿verdad? El oboe de Dufran y el cello del maestro, este tenor, David, si recuerdas el maestro. Que no podrán tocar en una misa, y pues ahí, de ahí para el Real, fue cuando nos propusimos que al ir a tocar a las misas siempre hubiera un espacio de unos 20 minutos antes de la misa, que nosotros le llamábamos la pre-misa, en donde básicamente tocábamos pues autores de que habían hecho tríos, sonatas, y se llamaba ensamble barroco. Adelante, Fer. Sí, cómo no. Bueno, yo acepté con mucho gusto. Recuerdo que mi primer cliente que atendí fue un cliente que nos citamos en el Residence junto con Chuy, porque lo conocían muy bien. Y Chuy le dijo, mira, él te va a atender. Yo creo que Chuy se sorprendió porque ese día, pues yo vestía de jeans y vestía siempre así. Ese día llegué con mi traje, con mi saco sport, todo muy propio. Y ahí se firmó el contrato inmediatamente y entonces pues a Chuy le gustó como la manera en que yo trabajaba. Siempre atendiendo con la mayor amabilidad al cliente, ¿verdad? Tratándole... Era mucho más sencillo que ahora, ¿eh? Porque pues básicamente era un repertorio que atinadamente nosotros mismos decidíamos, ¿verdad? El cliente se dejaba que nosotros lo hiciéramos. Se fue por ahí la señal. Sí, ya estoy. Entonces, bueno, pues así fue como empecé. Al cabo de 3 meses me dijo Chuy, bueno, pues, ¿cuáles son tus planes? Y yo le dije a Chuy, bueno, pues lo ideal es que, ¿por qué no crecemos? Y hacemos una agencia en donde podamos no nada más tener un grupo, sino varios grupos, y no nada más tener ensambles, sino también vender algunos otros tipos de instrumentistas solistas, duetos, etcétera, para civiles. Y me digo, Chuy, pues me parece muy bien la idea. Mira, te voy a rentar la oficina que está aquí a un lado, en una casita ahí a un lado. Dice, te voy a dar 3 meses para que no me pagues renta. Si a los 3 meses no me pagas renta, porque no dejó el negocio, entonces, pues simplemente ahí le paramos y ya lo dejamos. Pues al primer mes ya había dejado para la renta el negocio. Ya daba para la renta, le pagué desde el primer mes, segundo mes, y así nos fuimos. El negocio empezó a crecer de una manera exponencial. Gracias a Dios había una muy buena fuente de trabajo y creo yo también que había un nivel musical, a pesar de que no había mucho músico, pero un nivel musical bastante bueno, muy buena calidad, sobre todo la música que se tocaba. Eso hizo que fueras conociendo a los músicos que no conocías, digo, porque ya conocías a algunos. Entonces tú fuiste integrando, buscando personas que fueran muy buenos a su instrumento, porque siempre la calidad la has buscado. Y creo que eran unos verdaderos platillos musicales en liga una de las músicas, de las misas. Básicamente ese fue el primer filón, ¿verdad? Las misas, y luego de ahí
la fiesta o la cena de los novios. Me parece que era como el segundo paso. Así es, ¿verdad? así es. Y así es. se fue haciendo un repertorio, se fue haciendo un repertorio en el que se combinaba el canto necesario para la liturgia y por otro lado la música instrumental, ¿verdad? Así es. Y me tengo que incluir, pues ahí fuimos escribiendo música para algunas cositas muy chiquitas. Recuerdo aquella anécdota del Aleluya de Händel, de aquella señora que quería el Aleluya de Händel y que tú le dijiste, no, señora, el Aleluya de Händel pues no se puede. No, yo quiero que me lo toque, no sé qué. Total, tocaron un Aleluya mío y al final de la misa la señora, ay, qué precioso estuvo el Aleluya de Händel, gracias por Pero fíjate que de aquel tiempo, ahorita que hablas, y todavía lo tenemos en repertorio, hay un Señor te pido un Kyrie eleison que hiciste de una sonata de Händel. De Händel, sí. Bellísimo, qué obra tan bella, esa no se nos puede olvidar, todavía la tenemos, todavía la seguimos tocando. Insuperable la adaptación que hiciste. Una adaptación que no consiguió más que ponerle letra en español, pero la línea se daba muy bien para la parte del cello, para la parte del violín y el continuo, ¿verdad? Eso era básicamente lo que se tenía. Después, en lo de las bodas, ya vino otro tipo de música. Cuéntanos de eso. Bueno, era un modo diferente de tratar las cosas porque con quien se trataba era con el papá de los novios. Casi los novios no intervenían en esto, ni en la selección de la música, ni en la selección de la música de la cena. Entonces, con el debido respeto, hago este comentario y claro, siempre tratamos de satisfacer a nuestros clientes en lo que nos pidan. Pero en ese entonces, los papás tenían ya un cierto gusto por la música clásica, ¿verdad? Entonces, la música barroca, la música clásica, aquello fue creciendo y fuimos teniendo coros. Trabajamos primero con el coro Monterrey, luego con el coro del maestro Gabriel González y luego ya hicimos nuestro propio coro. Fue un momento de crecimiento muy, muy grande, pero siempre hacia la música clásica. Entonces era una riqueza musical preciosa. Y en la cena no se diga, porque en la cena se empezó a instaurar un grupo de violines al estilo de violines de Villafontana, que hacían música popular, pero de muy buen gusto, ¿verdad? Como la música de Agustín Lara, la música de Gonzalo Curiel, alguna música internacional también muy bonita, piezas como Extraños en la Noche, o sea, de una riqueza melódica francamente muy bella, en la que tú también encabezaste, tú y el maestro Pedrito Fundora, que todavía está con nosotros como el primer violín y queridísimo maestro junto al equipo de trabajo de Consola. Sí, es que podemos decir que con la llegada de Fundora a Monterrey, realmente se empezó a escuchar un violín de más calidad, que me perdonen todos los otros colegas, pero una cosa es tocar solo y otra cosa es tocar en grupo. Entonces, en grupo un poco te escondes, ¿verdad? Sea en el mariachi, a veces, que me perdonen también los músicos de orquesta sinfónica, también detrás del atril. Pero estar tocando solo, eso, con la calidad de Pedro, creo que eso le dio un levantón. Y no es por nada, pero con un buen piano, que a mí me tocaba estar allí, creo que se empezó a hacer un buen dueto al cual se le fueron surtiendo otras cosas. Yo me acordaba mucho de aquel violín que acompañaba la voz de Agustín Lara, ¿te acuerdas? Ah, sí, cómo no, precioso, precioso. Ese tipo de habilidad para hacer contracantos a lo que está cantando, bueno, la voz principal, no cualquiera lo tiene, ¿verdad? Sí es. Necesita mucha sutileza, mucha calidad para intervenir sin opacar lo principal, para estar como en segundo plano, pero haciendo así como comentarios, como glosa, como ambientando lo que se está diciendo al canto. Fueron cosas muy bonitas y sí, claro, esa época, no sé si llamarla ya época, porque bueno, luego vinieron otros gustos, ¿verdad? La juventud
me imagino que por ahí iba tu comentario, la juventud empezó a opinar sobre su propio evento, lo cual está muy bien, pero también no dejaba de reflejar ya una sociedad diferente en cuanto al gusto musical, ¿verdad? Definitivamente, definitivamente cambió totalmente. Yo no sé si de pronto esto se debe a que a que es ahorita todavía una generación que eh, nuestra clientela principal ha sido siempre la clase alta, ¿verdad? Y esta generación creció básicamente en colegios en los que la música no era parte del currículum escolar. Entonces estamos ahorita viviendo a esta generación, en donde ellos se escogen, pero pues la música clásica se les hace algo como que no familiar. Y la gente, ellos quieren tener algo familiar. Y bueno, pues nosotros tratamos de que, aunque no sea familiar, pues tratarlo de hacer de buen gusto y tratarlo pues en la medida de lo posible, con la mano de buenos arreglistas, de interpretarlo lo mejor posible. Y hemos logrado mantenerlo. Sé que esto va a cambiar, pero recién porque los colegios privados, a causa de las certificaciones escolares, no a causa propiamente de iniciativa propia, y lo digo con todas las de la ley, a causa de de poder tener certificación internacional, han logrado meter en cada uno de los colegios sus orquestas, sus bandas, sus coros. Entonces el nivel está creciendo, no más que pues nos falta todavía un tiempo para poder ver ese resultado. Lo vamos a tener, estoy seguro. Sí. Nos ha tocado, como músicos, nos ha tocado, y el público que nos escucha también como buen auditorio, y también músicos que son algunos de ellos, pues cómo la ciudad ha ido cambiando poco a poco, en el sentido hacia mejor, en el sentido de que las escuelas, bueno, ya tienen sus egresados que de alguna manera son actores en el formar un semillero para personas que, como tú dices, que ya tocan la flauta, que hacen orquesta. Aquí muy encomiable todo lo que ha hecho el maestro David García también. Definitivamente. La iniciación musical de tanta gente que ya toca violín, que ya toca algún instrumento, y que después de esa experiencia musical de haber hecho algún cuarteto, algún trío, y el canto también, cuando se tiene esa experiencia musical, creo que uno crece como persona y de alguna manera te pone en un nivel de poder gozar cosas un poquito superiores, ¿verdad? Definitivamente, definitivamente. A mí hay algo que me preocupa en esta etapa que estamos viviendo. Indudablemente que la labor que hizo el maestro David es incuestionable. La labor que la cantidad de músicos que están saliendo ahorita de la Escuela Superior de Música, indudablemente que es impresionante, ¿verdad? O sea, músicos muy bien preparados, muy bien formados, pero la misma Facultad de Música también sacando muy buenos músicos. Sí. Pero, Pato, hasta ahí llegaron. Muchos músicos que se han ido al extranjero a estudiar, jóvenes de las nuevas generaciones, ¿verdad? Entre ellos mi hijo, ¿verdad? Llegas y ya en Monterrey, hasta ahí llegaron. Ahorita está parado. Que hay una orquesta a la que no pueden ingresar y que se ingresan, pues ingresan no como debiera de ser, con una audición formal, con un sueldo formal, con etcétera, ¿verdad? Y nada más hay eso, pero con muy poquitas plazas y ya no quieren aumentar. O sea, está parado el movimiento. Hoy llegan y bueno, por fortuna tienen los colegios y ahorita tienen una fuente de trabajo. Pero vaya, como intérpretes es muy poco. Sí, ese final del músico que termina dando clases o que aparea su actividad musical con dar clases, pues obviamente que es loable. Lo que de alguna manera dice que a la sociedad nos falta todavía dar un paso es lo que tú estás diciendo. O sea, no hay fuentes de trabajo como músicos, como no sean las escuelas, me incluyo en la Escuela Superior de Música, o en las orquestas. Pero creo yo también
que a los músicos nos ha faltado, no sé si decir generosidad o imaginación o audacia para crear nosotros nuestros propios grupos. Yo lo digo, por ejemplo, desde la práctica del ensamble vocal, y aquí están algunos compañeros que nos escuchan, pues hemos, sin necesidad de que sea por un peso, hemos hecho un grupo musical, formamos el ensamble vocal Victoria, que estuvimos vigentes por más de 14 años, no me acuerdo, un poquito más, y ahora como incursionando en eso mismo con el ensamble Encore, yo en lo personal. Pero a mí me gustaría ver también algún cuarteto de cuerda. Sí lo hay por ahí, pero un poquito sueltos. O sea, no es con la disciplina rigurosa de verse cada semana y de ensayar y el gusto por la música. Porque cuando hay este gusto por la música, finalmente el grupo no solamente se afina en el sentido físico de la música, sino que el ensamble se aprieta, se hace más amistad, se hace más cariño y se hace una institución más sólida que puede dar calidad en un determinado ambiente musical. Pero sí nos faltan orquestas de cámara, nos faltan que surjan de lo privado. Y esto estoy apelando quizá a una posible vocación musical casi de solidaridad con la sociedad, pero todo eso nos falta. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y bueno, Pato, siempre hay que recordar que todas estas cosas vienen de la educación. Entonces, de pronto, a lo mejor revisando un poquito los currículos escolares de las escuelas de música, abogar un poquito por este tipo de materias, ¿verdad? Que se nos olvida. O sea, pensamos que lo único que debamos estudiar es armonía, solfeo y el instrumento, a todo lo que da, y todo el día. No, señor. La música requiere también de tener un amplio conocimiento cultural. Eso te va a hacer una persona más apta para interpretar y tener la vocación en un momento dado para que si no hay, pues hacerlo, como tú me dices. Ahora, siguiendo un comentario que me está haciendo aquí Alejandro Ibarra, de que hay que proponer y educar, me quiero recordar y pasar a otro nivel, otro filón también de consort, que fueron los conciertos didácticos. Los conciertos didácticos, ahorita nos hablarás un poquito más desde el principio, pero ese filón fue un filón educativo, porque iba directamente a los niños, y si tú nos puedes decir las fechas, pues imagínate lo que a un niño le queda de semilla cuando divirtiéndose y con buena música y a temprana edad tiene contacto con la música, pues eso obviamente que forma el oído y forma también la sensibilidad. Cuéntanos de esos conciertos, por favor. Sí, es una maravilla. Yo me acuerdo que el primer concierto didáctico que Chuy me dijo, venme a coordinar este concierto, fue allá en Cervecería, cuando existían allá los que trabajábamos mucho, ¿verdad? Si recuerdas en el museo ¿Cómo se llama? Museo de Monterrey, MUMO. Museo Monterrey. Y ahí se hacían conciertos didácticos. Yo me impresioné el primer concierto que llegué, porque llegaron los músicos y se pusieron ahí 5 minutos antes con los actores que tenían ahí, que les llamaban mimos. ¿Y qué vas a hacer tú? Y que yo te pregunto, y ahí tú me dices, y ya está el otro. Y los niños hechos un reverendo desorden total, grite y grite por todos lados. Y yo, bueno, pues, ¿qué está pasando aquí? Yo nada más iba a coordinar, ¿verdad? Yo no pensaba, yo no iba como actor, ni mucho menos. Entonces yo sentí que no había una preparación previa seria y de un guión que permitiera dar bien la parte didáctica y divertir a los niños de tal manera de que resultara atractivo. Entonces le preguntaban los mismos al músico, oye, ¿cómo se llama el instrumento que tocas? Oye, ¿y cuántos cuerdas tiene? Sí, recuerdo.
¿Por qué? Porque él se hizo para tocar, ¿verdad? Él nació para tocar, se educó para tocar, no para actuar en público, ni para explicar, ni para... Él está hecho para tocar. Entonces decía, yo dije, bueno, el músico lo dejamos en la parte de tocar y la parte de actor, que la parte didáctica la tiene que cubrir el actor. Si hay una interacción en algún momento, pues ya buscaremos a las personas que sí están adecuadas para hacerlo, ¿verdad? Entonces fue como se me empezó a ocurrir la idea de empezar a hacer un guión con toda la formalidad que mandaba. Y bueno, surgieron un montón de guiones y fue maravilloso. Dije, ¿sabes qué? Yo le tengo que entrar. ¿Cómo? Yo le tengo que entrar. Claro. Esto, ¿verdad? Y fue como empecé a yo agarrar la batuta de actor, ¿verdad? Y empecé a crear un mundo de personajes maravillosos que, bueno, son entrañables para mí, ¿verdad? El maestro contrapunto, Bundo el vagabundo, el Fray Chicken de la orden familiar, ¿verdad? El Fray Chicken, que sí, lo importante para explicar la música sacra. Sí, trae una misión secreta del cardenal Sanders. El maestro contrapunto, un loco, viejo loco que salía con la mitad de frac y la mitad era ropa interior, ¿verdad? Entonces ya los niños desde por ahí, para empezar, ya te los agarraban. Entonces era muy divertido, siempre tratar de divertir y por supuesto de que los niños respetar el espacio de la música, pero como que la parte de actuación los dejaba picados en aquella historia. Entonces, en la trama se va metiendo toda la parte didáctica y aquello resultaba muy atractivo para los niños y te lo lograba permanecer en silencio. Bellísimo. Dinos, ¿en cuántos años estuvo eso? ¿Qué actores llamabas? ¿Cuántos participaban en escena? Y la parte que tenía Arte AC en eso, en el vestuario. Sí, cómo no. Yo creo que de los pioneros de los conciertos didácticos en Monterrey fue justamente Arte AC. Doña Romelia fue Arte AC. Doña Romelia Domene de Rangel, ella es la que me contaba que ellos iban a buscar a los músicos a la escuela de música para los conciertos didácticos y que los músicos se les salían por la puerta de atrás, que no querían saber nada de eso, ¿verdad? No, yo no quiero, mejor me voy, y corrían. Y si era tan difícil, Fernando, poderlos armar. Ya cuando llegaste, bueno, pues ya era más fácil porque yo era un interlocutor entre ellos, ¿verdad? Y los mismos músicos, pues ya al tener un guión y una estructura, se divertían conmigo, ¿verdad? Entonces fue una fuente de trabajo muy importante para todos, y además, pues, momentos muy gratos y momentos efectivamente que yo creo que sí dejaron desde el punto de vista cultural bastante a la ciudad. Sí, eso fue conjuntar, también es esta cosa, no nos dijiste las fechas, espero que me las digas, pero fue conjuntar tres instituciones, por una parte Arte AC, por otra parte Consort y por otra parte Conarte o el Teatro de la Ciudad específicamente. Así es, así es. Dinos qué hacía Arte AC en eso. Bueno, Arte AC era el que pagaba a los músicos, el que juntaba el dinero para pagar eso, para pagar vestuarios, para pagar actores, para cubrir los honorarios míos de los guiones. Era impresionante porque en un inicio eran 4 conciertos, eran 2 temporadas, pero de 4 conciertos cada una. Finalmente terminamos en 2 temporadas de un concierto, o sea, 2 conciertos al año, y ahora pues ya no existen, ¿verdad? Desafortunadamente. Otra vez, no nos has dicho los años. ¿Ya? Mira, yo creo que debe de ser por lo menos hace unos 32 años, desde que empecé yo con Consort. ¿Pero durante cuánto tiempo? Durante 32 años consecutivos. ¿Consecutivos? Sí, yo creo que esto terminó hasta hace un par de años, el año pasado. No, el año pasado ya no hubo, el antepasado. Fíjate qué labor. Ahora, ahí hay otro filón de tu persona en cuanto literato, porque hay que hacer un guión y eso hay que hacerlo con gracia, con tino, ¿verdad?
no es una cosa, hay que inventar la historia, hay que escribirla, esa es la parte del guionista, que es literatura, y luego también adaptada a los actores con los que cuentas, que eran tú y Leti Parra. Y Leti Parra, que fue, que fue y sigue siendo mi brazo derecho en la actuación, ¿verdad? Indudablemente creo que hubo muchos más actores que estuvieron por ahí. Ahora, cuéntanos, porque creo que les puede interesar a las personas, los músicos, cómo se preparaban, o sea, porque ¿cómo era esa cosa? Bueno, era que nos decían, hay concierto didáctico, bueno, ahí nos vemos, ¿a qué día? Pues el domingo, 1 hora antes, y literalmente en 1 hora preparábamos con las indicaciones que tú nos dabas. Alguna vez teníamos que hacer alguna cosa con el payaso o alguna cosa muy mínima, ¿verdad? Pero de todas maneras, en ese momento ya seguíamos nada más tus indicaciones. Y la música, por supuesto, que en esa vez se tocaba por única vez el ensayo y luego ya la presentación. Todo era con escasez de medios, pero con mucho gusto. Y aquí tengo que encomiar la parte de organización, porque tú estabas en la creación del guión, tú estabas como actor, tú estabas invitando actores, tú estabas tratando con las personas del vestuario, que eran las chicas de Arte AC, con el teatro, o sea, ahí eras un tuttofare, ahí, ¿verdad? Eras un promotor, eras el literato, eras un actor, eras un administrador para nosotros, realmente en una visión, una cosa polifacética, pero que es que así ha sido siempre. Hay una gran riqueza, y por eso no es adulación para nada, es simplemente decir lo que hay. Y yo pienso que eso son las oportunidades que te fue dando la vida y en donde ves una cosa que se necesita y ahí viene el ingenio y viene todo el gusto por la poesía y los chistes y las bromas, el baile con los concheros, todo eso lo recuerdo allí en el teatro. Definitivamente, Pato. Bueno, yo creo que hasta fue un poquito más, porque yo estaba ahí desde poner tarimas y cargarlas, y poner sillas y acomodar, y con mucho gusto y mucho cariño. ¿Por qué? Porque yo siento que si te pones en ese plan de ser el director general y llegas al final del asunto, ¿verdad? Allá a dar órdenes y cosas. No. Tú necesitas ya saber por dónde van a salir y necesitas estar aquí, necesitas estar acá. Yo siempre he estado desde las tripas de los eventos que yo he hecho, desde las tripas y con mucho cariño. Y con quien digo, indudablemente que con los músicos es un trato precioso, con los actores, pero con ese personal de tramoya, con la gente del sonido, con bellísimas personas. Y ahí es donde yo digo de músico, poeta y loco. Ahí es donde entra la locura. Ahora, si no te prendes a las 7 de la mañana, después de dejar una cena en el campestre a las 2 de la mañana, y llegas a las 7 al teatro con toda la energía del mundo, no sale el concierto. Ya indudablemente que estaba perfectamente bien planeado, ya estaba memorizado, ya estaban guiones técnicos para que ustedes no se perdieran y saber dónde entrar, ¿verdad? Siempre hubo y habrá, ¿verdad? Un guión técnico. Entonces sí, ya eso ayuda mucho, el tener una logística previa, el oficio que ustedes tienen, pues ese ya es indudable, ¿verdad? El oficio aquí sí quiero decir una cosa en la que estás en deuda, porque toda esa riqueza, primero, no se grababa, o sea, acaso, no sé si haya por ahí algo de grabación, pero estás en deuda y en trabajo, es muy fácil decirlo desde fuera, en crear una antología de todos esos guiones bellísimos que hiciste y que a los músicos nos hacían reír, porque era la primera vez que nosotros escuchábamos eso. Habíamos tenido apenas media hora para ver, aquí entra la reina de Saba y acá el no sé qué cosa y acá entra el coro y luego el otro se equivoca y hace como que se equivoque, como que el otro. Todas esas cosas las teníamos en un papel donde decía, donde termina tal frase, ahí entra la trompeta y para nosotros era una verdadera alegría estar encontrando la razón de lo que ni siquiera habíamos tenido una noción global. Así es. Ahí ojalá que esos materiales no se pierdan, Fernando, porque realmente es un teatro infantil
cuyos guiones van a servir o deberían servir a todo México. Yo en alguna ocasión te dije allá en su tiempo que eso bien valía la pena una beca para andarlo itinerando, para llevarlo a todos los teatros del país, porque es una cosa realmente deliciosa. Y bueno, digo, tienes toda la razón. Yo tuve la oportunidad de iniciar una especie de manual y de participar en un encuentro de educación internacional, de educación infantil musical internacional, en esta área de los conciertos didácticos. Y sí, hice un manual y por ahí lo tengo escrito. También se puso en la revista de Zambrano, ahí en Famos, en donde yo explicaba a detalle cómo debería de hacerse un guión, cómo debería de tratarse. Y yo quisiera hablarte de cuatro entrañables guiones que a mí de veras me dejaron muy satisfecho. Hicimos de todo. Hicimos familia de orquesta, hicimos historia de la música, hicimos autores, hicimos géneros, rock, jazz, música mexicana, etc. Pero 4 guiones a mí me dejaron muy impactado. Uno, que me pidieron de la Facultad de Música, El mágico sueño de Jimena. Ellos querían El mágico sueño de Jimena. Ellos querían que hiciera yo un guión basado en donde la obra principal iba a ser Sensemayá, de Revueltas. Explícanos qué es Sensemayá. Sensemayá es una víbora. Y entonces a mí se me ocurrió hacer una historia de una pequeña que era mordida por esta víbora y entrar en una especie de viaje psicodélico, por decirlo de algún modo, ¿verdad? De estos viajes que te llevan a volar la mente, ¿verdad? Un poquito de esos mismos viajes fantásticos que yo logré vivir en los lugares en donde visité cuando era conchero. Entonces, es una obra que para mí fue extraordinaria, además de ya hecha con música mexicana, y que la he visto en mi cabeza como un ballet. En un momento dado lo envié como propuesta para el Ballet de Monterrey y pues desafortunadamente no se aceptó, pero yo lo tengo aquí como un ballet. El otro que también es muy bello, y ese también era como para haber hecho unas 100 representaciones en el Insurgentes, en el DF, fue El Cricrí de Gabilondo, el país de los cuentos. ¿Y por qué le llamé El Cricrí de Gabilondo? Porque ¿qué le arreglas a Gabilondo Soler? Claro. Entonces yo lo que oía, yo era un tenor cantando ahí, Caminito de la escuela. Hombre, por favor, con aquel violincito hermoso que tenía y aquella sencillez que escribía Gabilondo. No tengo nada en contra de los arreglos que se han hecho, y se han hecho cosas muy bellas también, ¿verdad? No me lo tomen a mal, pero yo quería hacer un cri-cri tal cual lo hizo Gabilondo. Por eso le puse el país de los cuentos. Bellísima también. Una cosa también así muy fantástica que se me ocurrió, como que Cricri estaba ya Gabilondo Soler muy deprimido, ya no se acordaba de nada, y los mismos personajes de Cricri lo meten al país de los cuentos y lo van pasando por cada una de las historias. Bellísimo. Tan bello, Pato, que tuvieron que cerrar las puertas de afuera del Teatro de Mederos, porque ya no cabía gente, ya no podían meter más gente en el teatro. Fue un éxito extraordinario. Y el otro que también me acuerdo muy bien, en ese momento que hice yo los guiones de la familia de los instrumentos de la orquesta,
fue la vuelta al mundo en 60 minutos. Fue un concierto de percusiones. Ese concierto lo hicimos 36 veces en 15 días. 2 funciones diarias y estuvimos como en el emblemático de uno de los festivales Santa Lucía. Era mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde, y luego 2 funciones, 3 funciones sábado, 3 funciones domingo, durante 15 días. Fue una cosa preciosa. Y esa era una historia muy bella porque lo hice en base a los valores de la música. Un poquito acorde también con los valores del ser humano, los valores principales. Entonces resulta que el valor, para los que no saben de música, digamos que el valor más grande de la música es la redonda. Pues esa redonda le da una arritmia cardíaca. Entonces buscan al doctor Percuto Ritmonovich, uno de mis personajes, para que pudiera curar la arritmia. Y entonces se dan la vuelta al mundo dentro de varios, visitando, porque lo que necesitaba era tener ritmos pues, para poderle curar el corazón a aquella. Imagínate, se nos muere la redonda, pues se acaba la música. Y resulta que sus hijas, que eran la blanca, la negra y la corchea, pues se la llevan a Leti, que era la redonda, a curar. Y yo sacaba personajes y personajes. Y me acuerdo muy bien, si me lo permites, uno de los personajes cuando la llevan a África era Kofi, el brujo del tambor. Y Kofi, el brujo del tambor, no era más que un curandero de esos que ves por ahí en la calle, en el centro histórico de la Ciudad de México, y que a mí se me quedaron muy grabados. Entonces de ahí hice yo un pequeño texto, no sé si me permitas humildemente decírselo. Por favor. Decía, luego me pongo un poquito en personal. ¡Pásele, pásele, pásele, pásele! Yo soy Kofi, el brujo del tambor. Tome mi medicina y se sentirá mejor. Atrás de la raya que estoy trabajando. Pero no toque nada porque puede ser nocivo para tu salud. Que el corazón no le funciona, que de pronto se acelera, luego deja de latir. Que después de un buen bailongo siente que se cansa, siente que se agita, siente que se ahoga y luego se desmaya. No se ponga un marcapaso, no se vaya a cirugía. Tampoco es el mal de amores que la hace ver más viejilla. Lo que el cuerpo necesita para sentirse mejor son los ritmos africanos tocados por percusión. Percusiones africanas, percusiones no afinadas que no dan el do re mi, pues solo un sonido dan y las tenemos con parche de madera y de metal. Mire, con parche tengo la conga, mire, con parche tengo el bongo, pase, llévele el yembe para que se sienta mejor. De madera tengo el güiro, de madera el chequeré y el agogó de metal, para que no se sienta mal. No más tristezas, no más angustias. No deje que la arritmia le robe su vida. Mire, yo soy Kofi, el brujo del tambor. Tome mi medicina y se sentirá mejor. Bueno, Fer, nos estás dejando picados. Queda otra plática más en donde nos vas a hablar de todas las cosas que hiciste en Marco, en los conciertos de Navidad y otras cosas más. Aquí vamos a tener que despedir. Muchas gracias. Imagínate, dice Alejandro Ibarra, imagínate que detrás de toda esta imaginación y de toda esta empresa y de todas estas ganas de trabajar hubiera los empresarios que apoyaran, que realmente se dieran cuenta del talento que aquí hay en Monterrey, y de eso vamos a hablar la próxima vez también, de los talentos, porque los conoces a todos, a los de orquesta, a los del Fara Fara, a los de a los mariachis, a todos los tipos de música. De esos músicos vamos a hablar la próxima vez y cómo confluyen en los conciertos de Marco con toda esa experiencia que realmente para la ciudad son un verdadero calambre de energía navideña, y que cuando no ha habido la misma sociedad se da cuenta de que hay algo que falta, ¿verdad? O sea, se hizo
se hizo una rutina, una viciosa, perdón, al contrario, una virtuosa rutina de vernos en los conciertos de Navidad. Pero de eso hablamos el próximo miércoles a las 6:30, si nos permiten. A todos que estuvieron aquí con nosotros, como María Cristina Moreno, Alejandro Ibarra, Roberto Herrera, Carmen López, Paulina Morales, etcétera, Leticia González, muchas gracias por estar con nosotros. Y esto se queda aquí en la página de Literálica, porque creo que son vivencias que vale la pena retomar de vez en cuando. Muchas gracias, Fer. Gracias, mi Pato, gracias. Gracias por la invitación. Saludos a todos los amigos.